seguimos el tema de la huelga docente y las consecuencias. Y nuestro siguiente invitado es Ariel Hughes, él es presidente de AMPAFA, la Asociación de Padres de Familia de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá. Ariel Hughes, bienvenido y buenos días. Saludos, saludos a todos en Panamá y bendecido día, feliz día. Y bueno, acá estamos. Bueno, ¿qué su opinión sobre estos ya 4 días de huelga docente? El 23 inició el pasado miércoles y hoy empieza este cuarto día. ¿Cuál fue la efectividad de esta huelga la semana pasada y qué debe pasar a partir de hoy? Bueno, definitivamente la educación, ¿verdad? Es lo que nos hace libres. Y cuando no hay educación, hay un problema en el país. Siempre y cuando nosotros tenemos que ver como padres de familia qué es lo que está sucediendo, por qué a nuestros hijos no se les da la educación que les corresponde. Eso es lo que nosotros tenemos que ver como padres de familia, como ciudadanos, como persona natural. Nosotros tendríamos que buscar alguna otra situación en cuanto a lo que está sucediendo en el país. Y es lamentable, de verdad que es lamentable que en un país tan rico como Panamá, nosotros estemos secuestrados en temas educativos y mendigando la educación, Sí. ¿verdad? Es muy lamentable. Ariel, ustedes tienen claro en la actualidad, porque usted representa a los centros educativos oficiales y particulares, ustedes tienen claro, los padres de familia en general, el porqué de esta paralización, porque el fin de semana, y se lo comentaba al profesor del Ministerio de Educación, los padres me hacían llegar que no estaban claros por qué realmente sus hijos no están recibiendo las clases. A los padres se les notificó el porqué de esta paralización que hoy llega a su cuarto día y si es cierto que ustedes están respaldando a los gremios, porque anteriormente hemos conversado con algunos de ellos que nos dicen que en total son 23 y nos aseguran que los padres están respaldando esta medida de paralización. Bien, mira, desde la organización a la cual yo pertenezco, AMPAFA, nosotros no hemos emitido un comunicado de respaldo a los gremios, ni al Meduca, ni a nadie. Nosotros respaldamos la educación, nosotros respaldamos la cordura, nosotros respaldamos la coherencia y respaldamos a nuestros hijos. Mm. Eso es lo que nosotros tenemos que respaldar. Ese es nuestro trabajo como padres de familia. Por eso que dice el preámbulo como padre de familia. Como ciudadano, si usted me pregunta a mí como ciudadano, yo creo que la ley 462 es una ley inhumana, una ley que no nos va a llevar a ningún lado, una ley que nos tiene allá afuera encontrado y una ley de verdad que es injusta para las personas. Entonces, eso es como yo, como Ariel Hugues, como ciudadano, como trabajador, como empresario. Esa es mi perspectiva como trabajador. Pero como padre de familia, lo que le he venido exigiendo a la ministra de Educación es una continuidad educativa. Mira, esto es algo que yo no he escuchado a los medios cuestionar, pero esto yo lo cuestiono todo el tiempo. ¿Por qué la ministra de Educación, a casi un mes de estas paralizaciones, porque esta paralización tiene casi un mes, primero comenzaron con un día, después con otro día, después 2 días, y después una huelga, y después indefinida? Tú tienes un mes o más de estar cacareándose de que viene una huelga. ¿Por qué la ministra no ha salido exactamente como las escuelas particulares a decir, tú sabes qué, vamos a implementar la ley 245, la ponemos en órbita y vamos a meternos en la plataforma digital Ester y vamos a darle a los muchachos una continuidad educativa? Yo creo que, te digo la verdad, con todo respeto, yo escuché a la ministra ayer, la escuché diciendo que se le falta el respeto, yo estoy de acuerdo con eso. Hay epítetos que no tienen que utilizarse en estas cosas, pero la ministra ha demostrado ineptitud, porque la ministra no está dando una solución a un problema. La ministra lo único que está interesada es en su parte política. Mira qué coincidencia, sale ayer la ministra a Ajá. cancelar la, la, eh, las clases el día de hoy lunes. ¿Por qué la ministra salió a cancelar las clases el día de hoy lunes?
porque era más seguro para que nuestros hijos estuvieran en un ambiente seguro, nuestros niños, eso es totalmente, mira, esta es la parte política que a mí yo aborrezco, porque una parte, el ministerio está hablando que sí, ellos son los que quieren que las cosas se resuelvan, pero ahora, como estamos viendo todo este tema de huelga y todo este tema de inestabilidad educativa, han salido una serie de colegios que no están listos. Yo he visto colegios en la comarca, en las montañas, en Colón, colegios en unas condiciones que yo digo, Dios mío, de verdad que estos estudiantes no son parte del sistema educativo panameño, porque si la ministra está hablando de que un día de clase es algo difícil y doloroso de digerir para el ministerio, ¿qué sucede con estos muchachos que no dan clase? Con estos muchachos que dan clase en unas condiciones infrahumanas, con estos muchachos en Cricamola que murieron 9 el año pasado tratando de cruzar los ríos. ¿Qué sucede con estos muchachos? Sí, O sea, profesor, que ellos pero no son por ejemplo, bien. ¿cuál fue su opinión? Porque usted con justa razón está diciendo, es malo que el ministerio suspenda las clases, pero ¿qué pasó el martes, el miércoles, jueves y viernes pasados? Que fueron los docentes los que dijeron que no había clase. Pero eso es lo que yo estoy, esa es la parte a la que yo me refiero. O sea, si los docentes declaran huelga, es malo. Si el ministerio declara que hay una paralización, es correcto porque se está previniendo la seguridad. Eso se llama hipocresía política. Sí, en Esa es ese una sentido, hipocresía. Ariel, ustedes han tenido comunicación porque el término utilizado es para salvaguardar la integridad de los estudiantes, docentes y comunidad educativa. Ustedes como gremio de padres de familia han recibido información que hoy podría ocurrir ciertas situaciones a nivel de planteles educativos y si es cierto que las clases los 3 últimos días de la semana pasada fueron nulas o fueron mitad y mitad, 50% se dio clase, 50% no. ¿Cuál es la información que ustedes han recibido al respecto? Mira, te digo la verdad, la información es la siguiente. La ministra de Educación, ella toma sus decisiones con su comité. Definitivamente que ya no tiene que llamarnos a nosotros para tomar decisiones, pero en un país donde la democracia y donde debe haber consensos, por lo menos debió habernos notificado de alguna manera. Nosotros debíamos haber estado reunidos con ella para dar nuestras impresiones, pero como nosotros no formamos parte de su status quo y de su grupo, ella no llama a estos grupos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros vemos 3 días que no hubo clase y la propaganda gubernamental salió diciendo que era 85% de las clases y todo lo demás. Eso no es correcto. Cuando tú comienzas a mentir y a manipular, tú estás haciéndole más daño al sistema de lo que le estás tratando de reparar. ¿Por qué? Porque tú estás mintiendo nada más por tratar de desvirtuar algo y lo único que estás haciendo es no resolver el problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Yo no he escuchado a la ministra tratando de resolver el problema, que a mí eso es lo que me tiene y me tiene en un asombro y me tiene en un Sí, pero pánico. a la larga, Aquí, Ariel, uno se pregunta, es decir, ¿cómo va por la ministra, por ejemplo, a solucionar si varias de las consignas son que no abran la mina, que no abran Río Indio, ahora están pidiendo hasta la renuncia del presidente, estaba pidiendo conuncia ayer, y lo peor de todo, y a mí lo que más me llama la atención de este movimiento es que los maestros han caído en el juego de Suntrack. Si uno ve, y nosotros tuvimos la semana pasada varios dirigentes magisteriales y no hay ninguna diferencia entre el discurso que da Saúl Méndez y el discurso que dan estas personas que son las encargadas de manejar la educación de nuestros hijos. Es decir, cómo quedó contaminado el gremio docente de toda la parafernalia que está dando la extrema izquierda. yo te hago una pregunta. El entrevistado soy yo, pero yo te hago Sí, sí, una no, pregunta. el que usted quiera, hombre. Si yo, si yo como padre de familia viera que en el país las cosas están marchando de una manera correcta, ¿usted cree que yo no lo hubiera dicho aquí en Televisión Nacional? Claro que lo hubiera dicho. Yo hubiera dicho, la ley 462 es correcta. La manera, mira, no quiero meterme en la parte de la raíz del problema porque entonces yo estaría formando parte de esto que yo no formo parte de esto. Pero tengo que hacer una locución a eso.
La raíz del problema es el siguiente. La ley 462 es una ley que para mí es está totalmente desfasada a lo que en realidad debería ser. El tema de la mina. El presidente comete muchos errores en el tema de la Sí, mina. pero ¿qué tiene Si que ver? Es decir, por ejemplo, esto pero- empezó con la ley 462. La mina todavía no está abierta. ah, ahí Espérate. Ah, ah, Y la ley 462, si hay un sector que no tiene vela en este entierro, son los maestros y el sector bananero. Se lo han probado ya por activa y por pasiva. Y uno, por ejemplo, total. ve el día de la huelga de advertencia del sector docente, todas las consignas no iban contra el seguro, iban contra Lucy Molinar. La primera, sí. Sí, que sí, fue un uno dice, día. pero si esta gente está en contra de la ley 462, ¿por qué todas las consignas de ellos tienen que ver con la ministra? Es decir, Pero es que allá hay algo voy. que no cuadra en toda esta ecuación. Es que yo voy allá. No me dejo desarrollar, pero yo voy allá. ¿Qué sucede con todo esto? Si yo no tengo mi casa en regla, el vecino que está enfrente mío tiene la potestad de entrar y comenzar a tratar de ordenarme o tratar de dirigirme o tratar de señalarme. Yo tengo que Digo, si tener eso mi fuera casa así, en regla. viviéramos en una sociedad que yo creo que no es. Es decir, porque uno No, no tiene más que nada lo que que ir a la pasa, vecindad de cualquiera y darse cuenta de que si hay algo que uno debe defender por encima de todo es la propiedad privada y yo hacer en mi casa lo que Sí, me dé la gana. es así. Yo, al totalmente menos de que esté acuerdo, dentro pero de lo que sea en la este legalidad, caso, obviamente. Porque ya sí, serían las autoridades las que tendrían que tomar cartas en el asunto. totalmente, pero en este caso, el que tiene que hacer esos consensos es el presidente de la República. Y el presidente de la República no es el más consensuado que tenemos o el posible. Yo no quiero meterme en ese tema, de verdad que no me quiero meter en ese tema No, porque y enredarían. al final, Ariel, estamos hablando de educación Sí. y ustedes representan porque, y se lo decíamos la semana pasada a uno de los gremios que entrevistábamos, que decían sobre el tema de si los estudiantes van. Al final los padres son los responsables si envían o no a los hijos y muchos de estos padres trabajan y temen a que cuando los hijos llegan a la escuela le pueda Lo ocurrir echen para algo. atrás. Y es válido todo esto. En medio de todo esto, Ariel, ustedes han recibido información por parte de los gremios docentes, porque incluso escuchaba a algunas agrupaciones arremeter contra los padres de familia que no están apoyando la paralización. Lo que sucede es que en este país, cuando tú tienes una postura y tu postura no va de acuerdo con la del vecino de al lado, entonces tú eres sedicioso, o tú eres pro gobierno, o tú eres pro gremio. Y eso no es, yo de verdad que estoy sorprendido. Mira, vamos a poner el escenario correcto que está sucediendo en este país. Yo he escuchado, yo escuché la entrevista y te voy a decir quién lo dijo. El profesor Díaz lo dijo. Yo lo escuché cuando él lo dijo. Pero yo escuché la parte que dijo la manipulación que hizo el Meduca. Yo escuché el video completo. Yo escuché el video completo. Yo no soy el defensor de Díaz, ¿ah? Pero Ajá. yo escuché el video completo. Y el video completo no era el contexto. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Estas son las prácticas que no son correctas. Los padres de familia sí tenemos la responsabilidad y el acompañamiento que tiene que garantizarnos el MEDUCA en el artículo 94 91 de la Constitución. Pero lo que a mí me interesa no es la parte política. A mí lo que me interesa es que el gobierno, ¿verdad?, representado por el presidente Mulino, comience a trabajar en materia educativa. Es hipocresía política decir que porque hay huelga los estudiantes se atrasan. Pero ¿qué sucede con el Richard, con la profesional, con el IPT, el silencio, con la escuela Desmond Bayan en Colón, con la escuela de South Africa? ¿Qué sucede con estas escuelas que no están dando clases o que tienen problemas de estructura? Con la escuela que tuvo un cortocircuito allá en Providencia. ¿Qué sucede con estas escuelas? O sea, eso no afecta a la educación, pero esto sí afecta a la educación. ¿Por qué no se hace un gran consenso nacional en materia educativa y se trata de buscar la solución para la Sí, educación? pero Yo he don venido Ariel, diciendo, el problema es que hay 3.500
centros educativos privados, públicos. De esos Público. 3.500 que haya menos del 10% que no haya empezado clases, yo creo que es más allá de lo normal que hemos tenido en los últimos No, años. no puede ser más allá de lo normal. No puede Oiga, ser. Es que esa es aquí la hemos secta. empezado, No. pero lo Todos lo los cierto colegios es que privados, si todos los nosotros colegios empezamos, privados, todos los colegios privados ajá, están en funcionamiento y tú sabes que nosotros nos cuesta $2.500 un estudiante en el sistema educativo. sí, sí. Entonces, ¿cómo va a ser normal? Eso no es normal, eso se llama inoperancia. Bueno, Eso se llama una pero falta el problema administrativa. está, y hay un montón de variables que no estamos tomando en cuenta. Directores que El no saben montón de cómo, variables es que el directores ministerio que lo no único saben que está buscando es gestionar enfrentar las a escuelas, los gremios docentes. la forma Esa es la como se invoca, variable. cómo se jala el dinero del FESE. Es decir, hay un montón de cosas que, gente que Todo impugna la eso es licitación cuando hay que reparar la escuela. Es decir, no Esto es todo tiene que ver con administrativo. Tú me estás inoperancia. dando la razón. No, no. Eso es administrativo. Eso es administrativo. Eso es administrar la cosa pública. Está siendo inecta, está siendo inoperante. Yo lo estoy diciendo Bueno, aquí. ¿y Se lo dónde estoy está la diciendo a responsabilidad de ustedes como padres? Si ustedes ven que el lugar donde llegan su hijo se está viniendo abajo, ustedes no hablan con el director de la escuela, que es el que tiene que ver cómo se repara y cómo se pone en funcionamiento esto. Totalmente de acuerdo. Ahí tiene que ¿Y haber un qué ha pasado? acompañamiento. ¿Y qué ha pasado en esas escuelas que usted está diciendo? ¿Qué dice el Club de Padres de Familia Del Richard, Richard. de la escuela South Africa y de las escuelas que usted está Oye, diciendo? nosotros hemos visto. Un minuto. Ajá. Ay, Dios mío, que la tecnología me. Bueno, estamos hablando con Ariel Hughes, presidente. Nosotros Ok. hemos visto, ¿verdad? A estos estudiantes con sus padres afuera de los colegios, de estos muchachos, lo hemos visto. Pero Pero antes de usted eso, ve antes lo de que le estoy iniciar preguntando. clase. ¿Usted qué les dijo los directores de estas escuelas? ¿Por qué? Porque el primer responsable de que un día se le venga la escuela abajo no es el Meduca que está en Cárdenas, y menos una escuela que está en el silencio. Es el director de la escuela, que para eso tiene una partida que se llama FESE, que la mayor parte de ellos no sabe ni siquiera cómo jalar. Y uno lo ve por cuánto dinero hay en el FESE de las diferentes escuelas, y uno va a la escuela y es una perfecta ruina. Mira, Fernando, realmente si nosotros nos sentamos nada más a buscar culpables, nosotros no vamos a encontrar Pero si está soluciones. diciendo que el culpable es el Ministerio de Educación, yo estoy diciendo, bueno, vamos a Ese es repartir el las culpas y responsable. Ellos no empecemos son las el culpas culpable, desde ellos donde son los empiezan. responsables. Del Una aseador que cosa no es limpió la culpabilidad, escuela, otra cosa es y después del responsabilidad. jefe de mantenimiento, después del director, Ajá. después del director regional, después del director provincial, y así hasta que llega el Ministerio de Educación. ¿Cuántas etapas hay hasta llegar allá? Es que al final, Ariel, mire, y nosotros hemos entrevistado tanto a los docentes y siempre cuando se habla de este tema educativo le echan la culpa a los padres de familia. Cuando hablamos del Meduca, la responsabilidad también se la echan a padres y a docentes. Y sí, sí es verdad, que al final todo el mundo, nadie quiere decir, bueno, yo soy también responsable del tema educativo. Y si nos hablamos de los planteles que en estos momentos, por ejemplo, en el área de la Vía Israel, que no han iniciado clases, ¿por qué razón dejaron que iniciaran las clases y no se pronunciaron? Y ahí es donde viene esta responsabilidad que dicen algunos padres de familia, que las agrupaciones que los representan no tienen fuerza para reclamar, para exigirle a los directores de planteles, a las regionales de educación o al final al ministro o ministra de educación que les dé respuesta, no hacía cuando ya ha comenzado y están inmersos y el tiempo sigue transcurriendo. Ya ha pasado más de un mes de haberse iniciado las clases. Mira, Birna, estos colegios están en ese estado por más de 10 años. Aquí esto no es la administración de Lucy Molinar la única responsable. Aquí el responsable es un sistema fallido. El mismo sistema, el Meduca. Mira, Pero, don Ariel, no solamente le echemos la culpa al sistema, porque a mí más que culpar el hardware, es decir, el estado de la escuela, para mí lo más preocupante del año pasado fue que solamente 6 escuelas públicas pudieron poner estudiantes dentro de la escuela de medicina. Que la mayor parte de los muchachos que vienen de escuelas oficiales fracasan en su intento de entrar a la universidad tecnológica.
Yo creo que eso es más preocupante que si hay una escuela que se le está cayendo la responsable de la pintura. malla curricular? Bueno, es que ¿Quién eso es yo creo que es el responsable diálogo, ese es el diálogo que nosotros debemos tener hoy. Claro, No tanto, por eso no que yo tanto hablar de la mina y hablar de los gringos y de un montón de cosas. Si nosotros tenemos unos estudiantes que son unos fracasados cuando están entrando a la universidad, mire la cantidad de muchachos que terminan tercer año y los que terminan sexto año, y de esos que terminan sexto año, ¿cuántos entran en la universidad? Panamá, es decir, no llega ni siquiera al 19% de su población con títulos universitarios. Y eso, totalmente de acuerdo eso con es usted. todavía más preocupante. No que si la escuela del silencio se está viniendo abajo o lo que le esté pasando en la escuela del silencio, que no estoy muy claro qué es lo que le pasa. Porque el problema de nosotros es que hemos caído en esa vorágine de los tamboritos de los profesores y de los maestros, y así nos han tenido con esa tierra en los ojos y tenemos 10 años de atraso. Primero con la señora Marcela Paredes inventando una estupidez nueva cada semana, y después con esta señora, la antigua Maruja. ministra Maruja Gorday, mirando hacia otro lado, dando 2 años de clases virtuales, pues permitiendo ese desastre que hubo en julio del 22 y sobre todo el de octubre y noviembre del 23. Es decir, y ahí tenemos el resultado de 10 años de improvisaciones y de 10 años de estar pues pensando, no, las escuelas de Paitilla están descascarilladas y se van a venir abajo. Y el gran problema es que perdimos el bosque por estar mirando el árbol. Y ustedes, los padres de familia, deberían ser los principales responsables y los principales promotores de esa gran reforma. Porque al final, pues, aquí si uno da clase debajo de un palo, eso es lo de menos. Después que los resultados sean lo que valgan. Y yo lo digo porque mi familia entera dio clases en una escuela primaria en un pueblo perdido de Los Santos. Y bueno, y así se fueron superando a punta de educación. Pero lo que no podemos permitir es que nos tengan entretenidos con la mina, con los gringos y con un montón de cosas mientras los resultados educativos son un perfecto desastre. Cuando no tienen entretenido, los responsables del entretenimiento son los que tienen que no permitir estas cosas. Y los responsables del entretenimiento son los responsables de lo que está sucediendo. Mira, señor, son si sus nosotros, hijos. Mis hijos ya estudiaron la escuela. Sí, Ustedes, sí. los que tienen a sus hijos en esas aulas. ¿Usted ha oído las consignas de esos señores? es que yo no me Preocupa. ¿A usted no le enfoco preocupa lo que esa Preocupa. gente está diciendo? es que Y yo más no la me denuncia enfoco- ahora que muchos de los estudiantes llegan a casa señalando que en el salón le han planteado que hay que apoyar el porqué. O sea, ese diálogo que está plasmándose a través de las calles también se ha transmitido a los estudiantes en los salones. Esto preocupa, al menos así nos los han hecho llegar algunos padres de familia que se lo han hecho llegar al Meduca, que no están de acuerdo que esa forma de pensar de algunos gremios quieran que sea aceptada por parte del cuerpo estudiantil. Yo he escuchado eso yo lo he escuchado. Yo no sé, mis hijos, a mí no me han venido con esa idea. Pero, por ejemplo, mi hijo llegó el año pasado con que una profesora de inglés estaba hablando de que los hombres podían estar con los hombres y las mujeres podían estar con las mujeres. Él me dijo eso. Y yo le digo, ¿qué tú le respondiste? Me dice, ¿qué? Yo le dije que eso no es cierto. Yo le dije que los hombres van con las mujeres y las mujeres van con los hombres. ¿Y qué es lo que yo hice? Yo fui a la escuela y yo denuncié ese acto. Entonces, lo que sucede es que nosotros vemos una sola parte de la historia. Yo escuché en una radio y una televisora de la localidad una propaganda del Meduca acerca de la huelga docente. Eso también es adoctrinamiento. Yo le estoy diciendo, mira, aquí no hay quien cierre la puerta. Eso se llama hipocresía política. El Meduca, si yo como docente le mando al niño a explicar o lo trato de adoctrinar, no es correcto. Pero tampoco es correcto que el Estado lo haga. Y el Meduca lo está haciendo. El Meduca sale allá afuera con propaganda política en contra de la huelga. Eso no es correcto. Eso tampoco está bien. Pero entonces, ¿qué proponen los padres de familia? Porque, se lo la digo, ministra para mí presidenta- lo más importante tiene que ser que mi hijo esté en la escuela y que esté recibiendo una clase Totalmente normal, de no que esté acuerdo. recibiendo Mira, consignas voy a políticas tomar y un este adoctrinamiento punto. de estupideces que sabe un niño de 5 años que es una mina. ¿O qué Totalmente de acuerdo. son las relaciones internacionales? ¿O qué tiene que ver un embalse de Río Indio donde la mayor parte de los panameños, el 95% de los panameños,
tú le pones un mapa y no saben dónde queda Río Indio. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que no estoy de acuerdo es en algunos aspectos. Un niño de 5 años no. Pero si nosotros hubiéramos tenido ese discurso Ni el un 9 niño de de enero 10, ni un niño de 15. Uno va a la escuela a Bueno, aprender, no no, está yo oyendo creo que si consignas hubiéramos políticas. tenido ese discurso el 9 de enero de 1964, todavía estuviéramos en la misma diatriba, no hubiéramos tenido ni siquiera un embalse ni una lucha por qué tener. Yo creo que sí, yo he visto algunos actos, algunos videos de algunos muchachos que salen a hablar de la soberanía. Yo aplaudo eso, me parece muy bien. A mí lo que me preocupa, te lo digo la verdad, y tomo estos momentos para hacerle un llamado a la ministra. Mira, la persona que está al lado mío, que está debatiendo conmigo, la persona que está enfrente mío, puede decir lo que le da la gana. Yo sé cuál es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es promover y proveer educación. Lo que ella tiene que hacer es tratar de introducir la ley 245, promover una educación continua. No va a ser la mejor del mundo, pero es mejor que no dar clase y no hacer absolutamente nada. Por ejemplo, hoy en mi casa se va a dar clase. Yo puedo salir allá afuera a la huelga si me da la gana. Ese es mi Claro. derecho como panameño. Pero en mi casa hoy, mis 2 hijos van Bueno, a dar clase. ojalá todo el mundo repitiera eso, porque al final, y usted sabe que las clases virtuales del 22 y del 20, del 21 y del 22 fueron un fracaso rotundo. Pero un fracaso porque no había una guía, no Es que el teníamos 21 no teníamos por qué estar dando clases virtuales, empezando por ahí, pero profesor. las Pero en clases fin, virtuales no son malas. Es que nosotros estamos acostumbrados, Fernando. Mira, yo, yo he tomado clases virtuales y me he graduado en bastantes seminarios y he aprendido un montón. Nosotros nada más estamos viendo un aspecto de la educación. La educación es un prisma. El problema con esto es que uno habla de secuestro y el otro es el secuestrador. Entonces, ¿de qué está? O sea, esto es, mira, cuando sí, pero uno es el tú, secuestrador y lo peor de todo es que con esto estamos teniendo una especie de gran síndrome de Estocolmo, que nos estamos acostumbrando a que esto sea lo normal y que las huelgas son Bueno, yo no me estoy la primera acostumbrando instancia porque yo para vengo resolver aquí un a hablar problema. claro. Yo no me estoy acostumbrando. Si tú te fijas, yo no me estoy acostumbrando. Yo vengo a hablar claro. Yo digo la verdad, yo digo la parte que es equilibrada. Yo creo que de verdad el responsable de esto está, como lo dice el artículo 91, es el gobierno. El gobierno tiene que poner las pautas y el gobierno tiene que salir. Tenemos 49% de inversión en Cable and Wireless. ¿Y por qué el gobierno dice, ¿sabe qué? Yo voy a abrir las redes para estas plataformas, chicos, así mismo como están haciendo la propaganda por la televisión y por la radio, ¿por qué no escucho una propaganda? Mira, nosotros con menos recursos hicimos, subimos a las redes de AMPAFA, subimos plataformas educativas gratuitas para que los muchachos, un día como hoy, que nadie va a dar clase, ni siquiera las escuelas privadas, los muchachos pueden entrar a extraer esas plataformas y conectarse. Si el ministerio y el gobierno fuera serio, abre las plataformas de internet y los muchachos pueden conectarse. Lo que pasa es que nosotros nada más vemos la educación como el profesor que llega ahí y te da Sí, clase. La bueno, educación ya cambió, los tiempos ya cambiaron. La educación ahora es más conducida, es más guiada. La educación cambió. usted sabe, profesor Hughes, que ellos dicen, no, es que nos tienen que, porque los profesores, los gremios docentes, los dirigentes se han convertido en una especie de saco de excusas y nosotros lo tenemos aquí. Cuando le dijimos lo de las clases virtuales hace una semana, dijeron que entonces hay que proveerle de computadoras, de que por qué tengo que usar el internet de mi casa. Bueno, lo de siempre. Pero en fin, vamos a ver qué pasa hoy. Y ojalá que el Meduca, pues, hoy al mediodía tenga una respuesta concreta, porque lo que no podemos, si hay algo que le da normalidad a un país, es que haya clases. Eso es así. Punto. Sí. Así que bueno, Pero don si me Ariel, permite, último mensaje, te digo la verdad. a ver, Yo le quiero mandar un mensaje al presidente de la República. Mira, allá afuera, los únicos que están allá afuera
son panameños. Y los únicos que estamos enfrentándonos somos los panameños con los panameños. Y los únicos que estamos sufriendo las consecuencias y los que vamos a sufrir las consecuencias de esto somos los panameños. Al Así final, que sí. es un círculo lo Sí. que estamos hablando. Lo único que le puedo decir es que los líderes en momentos difíciles se aprietan el cinturón y escuchan al pueblo. No nos enfrentemos, no nos matemos uno con nosotros. Tratemos de llegar a un consenso y a la ministra de Educación, que comience a trabajar y que deje el marketing. El marketing, ya la política se acabó. Que deje el marketing y comience a trabajar, que comience a proponer, que comience a arreglar los colegios. Si ahora mismo hay un impasse, que no hay clase, comenzamos a arreglar colegios, a arreglar situaciones, a buscar soluciones para que la educación sea lo más importante que hay en este país. Bueno, Porque esperemos que sea así. Y lo que hemos propuesto siempre, si un país sin educación, sin salud, sin infraestructura y sin seguridad y sin agua es un país condenado al desastre. Gracias. Totalmente. Don Ariel Hughes. Saludos. Saludos. Saludos a usted. Bueno, él es presidente de ANPAFA, la Asociación de Presidentes de los Clubes de Padres de Familia.